Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Nuevamente reciban un saludo cordial desde Ecuador, Quito, Ecuador, donde estamos. Agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de compartir algo de la palabra de Dios. Venimos hablando de la encarnación de Jesucristo todavía, porque esto nos deja mucha enseñanza siempre. Recuerden que Cristo no se quedó en el pesebre, no se quedó ahí en el establo. Él siguió. Y hoy hablaremos de su vida. Porque si la encarnación de Cristo, la enseñanza que vimos hace 8 días, es que todo el mundo es pecador, porque Dios miró sobre los hijos de los hombres para ver si había un justo, alguien como Cristo, para encargarle esa obra de redención, y no lo halló. Todos se desviaron, nos desviamos a una, nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni quien busque a Dios ni nada. Tremendo. Entonces quedamos muy mal parados delante de Dios por causa del pecado. No encontró, ¿y dónde va a encontrar uno como Cristo, impecable, santo, puro, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos? Como dice en Hebreos capítulo 7, versículo 26. Entonces ahora vamos a hablar de su vida, de su caminar por acá. Y la vida de Cristo, su andar aquí con nosotros, nos demuestra que la salvación es completamente imposible fuera de Él. No hay cómo, porque Él caminó como Dios demanda, cumpliendo todas las exigencias de un Dios santo, santo, santo. Nadie podía satisfacer las exigencias de un Dios así. Solamente Él, y como Él caminó por acá, debería andar cualquiera, o debe andar cualquiera que se está buscando una salvación fuera de Jesucristo. Y esto es imposible, imposible. Yo digo, sin Cristo es imposible. No hay otro medio de salvación por ninguna parte, no lo busque. Es imposible la salvación, como Él mismo dijo en Marcos capítulo 10, versículo 27, hablando de la salvación con el joven rico y los discípulos asombrados y de todo, dijo, hablando de la salvación, para los hombres es imposible, porque ninguno reúne esa santidad que Dios demanda. Mas para Dios todo es posible. La hizo posible, pero en Cristo. Nada más. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos a usted en este día, en este momento y en estos tiempos, los mejores que nos ha tocado vivir. Y agradecido, Señor, por su gracia y su misericordia y por ese amor tremendo que al ver buscado un justo sobre la tierra y no hallarlo, dice la palabra, pero de tal manera nos amó que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremendo, Señor, porque quedamos completamente destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Así que, ¿cómo no estar agradecido, Señor, por Jesucristo? El justo por los injustos para poder llevarnos a Dios. Usted ha hecho cosas extraordinarias. El problema es que nosotros no entendemos y por eso no somos agradecidos. Pero si entendiéramos todo lo que usted ha hecho por nosotros, seríamos distintos, Señor. Nosotros seríamos gente que verdaderamente le agradeceríamos y le serviríamos de corazón. Pero lo poco que entendemos es suficiente para decirle muchas gracias y aunque no lo merecíamos tanto sacrificio por nosotros, sí lo necesitábamos. Porque si no era Él, ¿quién? Todos pecadores. Tremendo, Señor. Así que estamos agradecidos de toda esta obra extraordinaria que usted hizo, Señor, por y para nosotros. Y pidiéndole que el Espíritu Santo siga siendo el Maestro que me enseñe, me recuerde y me guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Bien.
Yo quiero comenzar porque vamos a ir buscando versículos. La vida de Jesús nos hace imposible la salvación. Yo le dije a alguien, o a cualquiera que esté buscando una salvación que no sea a través de Cristo, le dije, esta es la fórmula para salvarse sin Jesucristo: nacer sin pecado, vivir sin pecado, morir sin pecado, resucitar sin pecado y ascender sin pecado y sentarse a la diestra de Dios como lo hizo Cristo el Señor. Es imposible. Él nunca pecó y eso era lo que Dios demandaba. Vamos a comenzar en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. El último versículo del capítulo 5. Dice la palabra, hablando al apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice, al que no conoció pecado, nunca practicó el pecado. ¿Habrá alguien así? Por eso digo, la vida de Jesucristo hace imposible la salvación para el hombre pecador que somos todos. Él mismo lo dijo, es imposible. Ninguno reúne todas estas características. Así que al que no conoció pecado, al que nunca practicó el pecado, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para podernos justificar, limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Entonces esto es tremendo, todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Si pasamos a Hebreos capítulo 4, yo lo que hago es buscar versículos y ahí vamos leyendo. En Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vaya a ver si hay uno así. Por eso digo, la vida de Cristo hace imposible. No hay cómo. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. En el capítulo 4, versículo 13 de Lucas, en la tentación, cuando el diablo lo tentó él ayunó 40 días y 40 noches y a los 40 días apareció el diablo para tentarle a él. Y en el versículo Lucas 4, 12 dice el Señor, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y en el versículo 13 dice que Satanás, después de haberlo tentado en todo, como dice acá también, fue tentado en todo según nuestra semejanza, se apartó por un tiempo Satanás, pero lo tentó en todo, pero sin pecar, pasó la prueba. Entonces, esto es extraordinario, todo lo que vemos acá nosotros. Aquí en el capítulo 7, versículo 26, estamos en Hebreos, capítulo 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, era lo que hablaba ya, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo. Así no hay nadie, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y alguien así, blanco, puro, una santidad terrible aquí. Y busca a Dios alguno así como este. ¿Dónde lo iba a encontrar? Entonces dice uno, es
tremendo todo lo que Dios ha hecho por salvarnos a nosotros. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos, porque dice allá en el Salmo 14 que buscaba un justo, pero en Romanos capítulo 3 versículo 10 dice el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces tuvo que venir un justo a morir por los injustos, porque si no encontró ningún justo, es porque todos somos injustos. Y murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Lo mismo casi lo que decía en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, para podernos justificar. Extraordinario todo lo que ha hecho, y una vida perfecta como la de Jesucristo. ¿Dónde la vamos a encontrar? Así que los que estamos en Cristo, dichosos y bienaventurados, pero los que estén buscando una salvación fuera de Él, tendrán que reunir todos estos requisitos que Dios demanda para la salvación. Vamos a leer algo otros versículos por acá. Ya leímos tengo algo otros versículos en el capítulo 8 de Juan. Jesús está hablando con los escribas y fariseos que siempre estuvieron buscándole la quinta pata al gato, cómo acusarle, cómo hacerle caer en alguna cosa, en alguna palabra o alguna cosa que él hiciera. Y aquí en el capítulo 8 podemos leer desde el versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Versículo 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y ninguno le dijo, tú eres un pecador. Bueno, sí le han dicho en el capítulo 9 aquí, le dijeron, sabemos que eres el pecador, cuando le curó de la ceguera a un hombre. Pero él dice, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Que yo haya cometido un pecado, y se lo está diciendo es a los que están buscando cómo hacerlo caer. Pero ni así pueden, es una vida impecable, y que él sí tenía una vida pública. Él andaba metido en las multitudes con la gente afuera, no como yo que estoy aquí sentado, y escondido y sin hablar y sin nada. Así andamos todos. Y cualquiera que no nos conoce ni nada y preguntan, ¿y este hombre qué es? Dice, yo pongo mi mano en el fuego por él, pero porque no conocen. Pecadores, malos y de todo. Pero a él, y si le preguntan a mi hija, cuéntame tu papá qué tal es, ellos dirían, el mejor, porque es el único que conoce. No hay otro. Y todo lo demás alaba y todo, pero o ellos dirán, es el peor que tenemos, porque son los que me conocen a mí. En la calle, con los que me veo los domingos en la congregación dirán, tremendo hombre de Dios. Pero los que me conocen verdaderamente, y si yo les digo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Ellos me dirán,
contra mí no ha pecado, pero no sabemos con el resto cómo andará. Así que Jesús, que andaba públicamente y los ojos puestos en él para buscarle, es una falla. Que él cometa un error y peque o haga algo para poderlo acusar. Cuando fue acusado fue falsamente, una blasfemia que no era blasfemia porque él hablaba la verdad. Y quisieron acusarlo y tenían que pagar testigos falsos. Eso es una vida impecable, una santidad terrible la que él tenía. Y si Dios demanda eso, piense bien en los que están buscando una salvación por obras o por otros medios. Yo, en este momento, vengo de donde un amigo que ando hablándole y él me dijo, no me insista más, yo no voy a ir, ni voy a hacer, ni tengo tiempo, ni hago nada. Y dije, bueno, está bien, no interesa. Y él me dijo, y yo no voy a cambiar de religión ni nada. Y está confiado en una religión. Y yo le dije, vea, si es que usted se queda con su religión y asiste a donde yo asisto también, da igual, porque ninguna de esas iglesias o religiones nos va a salvar. Si eso pudiera salvarnos, Cristo no había muerto, pero murió. Así que no discutamos más y quedemos como amigos, y por aquí vuelvo a traerle un pantalón, por si acaso, que es un amigo que tengo ahí. Mientras tanto, al frente de él, hablé con otro amigo. Le dije, le he dado tiempo para que me dé una hora, y me dijo, el domingo a las 9:30 o 10 de la mañana, le dije, no puedo a esa hora. Quedamos para las 12 y tendré que salir corriendo del templo y algo así. Pero es así, la gente cree que está en el camino correcto y derecho y dejan a Jesucristo y están tratando de buscar una salvación, o en otras palabras, abriendo sus propios caminos. El camino está abierto y es Cristo el Señor, y lo único que tenemos que hacer es caminar por ahí. A Él le costó la vida abrir el camino para que nosotros podamos llegar al Padre. Pero hay otros que no cogen ese camino, sino que tal vez, yo digo, están con el hacha y el machete abriendo su propio camino para llegar a Dios, y no llegarán. La Escritura dice en San Juan capítulo 14 versículo 6, dijo Cristo, yo soy el camino. Y hay que caminar por ahí. La verdad. Y si es la verdad, hay que creerle. Y yo soy la vida, y el que me tiene a mí tiene la vida, y el que no me tiene a mí está muerto, no tiene la vida. Y nadie va al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Pero como no leemos la Escritura, hacemos todo lo que nos dicen y hablamos lo que oímos, pero no sabemos si eso es verdad o es mentira. Y la gente sigue buscando y jugándose una eternidad, como yo le hablo a esta gente. Piense bien, porque es una eternidad la que nos estamos jugando. Así que dice Cristo, ¿quién de ustedes me redarguye o me acusa de pecado? Y nadie. Y digo, y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El versículo 47 dice, estoy en Juan capítulo 8, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Estas cosas solamente las puede hablar Cristo, el Hijo de Dios, un santo impecable como Él. Él les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Por eso decía, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto vosotros no las podéis oír, porque no sois de Dios sino del diablo, en otras palabras. Pero es el único que tiene esa autoridad y santidad para poder decir, y porque conoce a cada uno. Acá la palabra en Isaías capítulo 53, que es
tremendo todo lo que está ahí escrito y lo que sucedió en la llamada Semana Santa, que es terrible. Pero vamos a leer unos versículos nada más. Desde el 5 para adelante. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso, estoy en el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mire a qué lo sometió Dios. Y todo por nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es impresionante todo esto, y lo que llama la atención dice, aunque nunca hizo maldad. Esto es impresionante. No es que está pagando el precio o sufriendo las consecuencias de lo que él hizo acá, pero no, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Siempre habló la verdad. De su boca salían palabras de bendición y de gracia, de perdón, como allá en la cruz, un Viernes Santo más o menos, 12 del día. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hubo engaño. Era verdad. Él es la verdad, y hablaba. Y aunque él fue así, un inocente, Dios le culpó a él de toda la maldad nuestra. El versículo 10 dice, con todo eso, a pesar de que no hubo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vendrán muchas cosas importantes, pero el sufrimiento es terrible. Y nunca hizo maldad, ni dijo mentira, ni engañó a nadie, aunque lo llamaron engañador. Lo acusaban Es tremendo. Voy a ver si tengo por acá, por ejemplo, en Mateo, las cosas que decían de él. Nunca hubo engaño en su boca. Voy a leer en el capítulo 27 de Mateo, versículo 62. Al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y los únicos que se acordaron de eso fueron los enemigos, pero lo llaman el engañador. Y terminemos de leer porque es importante. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero, que harían borrar todas las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Así que, impresionante, el engañador, pero no, él nunca engañó a nadie. Así que es una vida de santidad completa. Esto hace imposible la salvación para cualquier hombre o mujer fuera de Jesucristo. Ahora, pensando en esta santidad, yo pienso en las cosas que él utilizó, porque como él eran las cosas que él utilizó.
nació de una virgen, yo llamo una cuna, la cuna que Dios utilizó para traer a su hijo al mundo. Una cuna donde ningún bebé habían colocado ahí, había nacido. Virgen. Y pienso que el establo lo inauguró él. No es un establo con animales y lleno de estiércol y basura, como a veces uno habla, pero ya yo dejé de hablar eso. Entendiendo todas estas cosas, la pureza de su vida, digo, son igual a las cosas que utilizó. Un establo limpio y nuevo. Un pollino donde ningún hombre había montado, nuevo, lo inauguró él. Y yo pienso que la cruz no fue una cruz ensangrentada ni nada, sino una cruz nueva, la que él llevó. Todo era limpio, todo era puro. Y bienaventurado ese carpintero que le hizo, y dichoso Simón que le ayudó a cargar esa cruz. Y felices aquellos que creen en ese sacrificio también. La tumba nueva, donde no habían sepultado a nadie, dice la palabra, y en cuanto a José de Arimatea, que lo llevó. Y José de Arimatea compró una sábana nueva y lo envolvió en ella. En una parte dice que limpia, pero en otra dice, compró una sábana nueva y lo envolvió allí. Todo nuevo. Y cuando los soldados que lo crucificaron echaron suerte para ver quién se ganaba la ropa y todo esto, para que se cumpliera la profecía sobre mi ropa, echaron suerte. Cogen la túnica y cuando la contemplan y la analizan, dice, oye, esto no tiene costura. Es un solo hilo, perfecta esa túnica. Y dijeron, no la rompamos porque parece que la costumbre era partir y si eran 4, cada uno lleva un pedazo de tela de esta. Pero dijeron, no, echemos suerte a ver quién se la gana. Pero hasta eso era sin costuras, era perfecto. Todo esto hace imposible la salvación para el ser humano si no es por medio de él. Y se nos fue el tiempo, pero esperemos. Después vendremos con otra cosa, pero piense bien, si no están buscando salvación por medio de Jesucristo, yo le aconsejo, no la busque, porque no la va a encontrar. Es pérdida de tiempo y pérdida del alma también. Y si el Señor permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto, encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.